Sean bienvenidos un día más a la lectura de Tercero. En el día de hoy, Matar es fácil, capítulo 4. Antes de continuar, sé que han pasado varios meses desde la última lectura, así que me gustaría hacer una pequeña recapitulación de los hechos. Luke, nuestro protagonista, se topó en un tren con una anciana la cual mencionó haber visto un asesinato, el cual quería reportar a las autoridades. Al día siguiente, en un periódico, vio que esta misma anciana había muerto, y que a los pocos días el doctor al cual le había contado este suceso también había muerto, por lo que decide ir a esta ciudad, haciéndose pasar por un periodista y investigar sobre todo lo sucedido. Luke se queda en la casa de Lord Whitfield y conoce tanto a la jardinera como al padre como a la hija. Pasa la noche ahí y ahí es donde retomamos el capítulo 4. Capítulo 4. Luke empieza su tarea. Luke había preparado su plan con sumo cuidado, y se dispuso a poner en práctica sin más demora cuando bajó a desayunar a la mañana siguiente. La tía jardinera brillaba por su ausencia, pero Lord Whitfield estaba dando buena cuenta del plato de riñones, espero que no sean humanos, y una taza de café. Y Bridget Conway, la hija, que ya había terminado, se hallaba junto al pie de la ventana. Después de intercambiar los buenos días de rigor y un sentado se sentó alguien en la cara. Y un sentado ante un abundante plato de huevos con jamón. A lo mejor el padre es el que se le sentó. Y una taza de café. Y Brigitte Conway. Me encantaría decir que esto lo estoy leyendo yo mal. Es que ya había terminado, se hallaba de pie junto a la ventana. Ah, coño, es que me he ido al párrafo de arriba, perdón. Luke se había dirigido a ellos del siguiente modo. He de comenzar mi trabajo. Lo difícil es hacer hablar a la gente. Ya saben a quién me refiero, ¿no? No a las personas como usted, Brigitte. Evitó por los pelos decir el nombre de Conway. Usted me dirán todo lo que supieran, pero el caso es que es que seguramente ignoren lo que yo deseo saber, que son las supersticiones de este lugar. No me creería si les contase la cantidad de supersticiones que existen en lugares, en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en un pueblecito de Devonshire, el pastor tuvo que retirar unos mejires que se encontraban junto a la iglesia porque la gente seguía dando vueltas a su alrededor cada vez que alguien moría. Es extraordinario cómo persisten algunos viejos ritos paganos. Creo que tiene usted razón. Respondió Lord Winter. Lo que la gente necesita es educación. Le dije que he fundado una biblioteca en esta localidad. En el capítulo pasado pasó por delante el protagonista. Ay, era una vieja casa feudal. La vendían por una baratilla. Y ahora es una de las mejores bibliotecas. ¡Oh! Luke se mantuvo firme e intentó evitar que la conversación girara en torno a las actividades del Lord Winfield. ¡Espléndido! Buen trabajo. Veo que ha comprendido la ignorancia de la que viven aquí. Que claro que desde mi punto de vista es eso lo que quiero. Viejas costumbres, comentarios de las viejas y referencias de los antiguos ritos. Tales como... Y en este punto les repitió casi pie de la letra, un texto que había estudiado para la ocasión. Los fallecimientos son una buena fuente de información. Los ritos y las costumbres funerarios perduran más que otros. Además, no sé por qué razón a la gente de los pueblos les gusta tanto hablar de las muertes. Les, les les divierten los funerales, agregó Brigitte desde la ventana. Creo que comenzaré por ahí. Si puedo conseguir una lista de las últimas defunciones en la parroquia, pienso visitar a los parientes y hacerles hablar. Y no dudo que pronto obtendré una pista de lo que ando buscando. ¿Creen que el pastor podría darme esos datos? Seguramente todo eso le interesará al señor Wake. Es una persona encantadora, muy aficionada a las antigüedades. Espero que pueda darle información. Luke permaneció unos momentos en silencio mientras rogaba
para sus adentros que el pastor no fuera tan experto como para descubrir su engaño. Bien, usted no tendrá ni idea de las personas que murieron este pasado año, imagino. Eh, Déjeme pensar. Carter, sí. Era el dueño de una taberna que hay cerca del río Seven Stars. ¿Era un borrachín? Perdón, no, esto es el padre, perdón. Era un borrachín. Uno de esos socialistas ordinarios ofensivos. Nos libremos de un indeseable. Y la señora Rose, la lavandera. Luego el pequeño Tommy Pierre, que por decirlo de algún modo, era un muchacho antipático. Y aquella chica. Amy, ¿cómo se llame? Su voz cambió ligeramente de tono al pronunciar este nombre. ¿Amy? Amy, Amy Hicks fue nuestra doncella, pero luego se marchó a casa de la señora Wayne Flame. Se investigó su muerte, ¿Por qué? porque la muy tonta se confundió de botella en la oscuridad. Se tomó el tinte para sombreros en vez de jarabe. Para la tos. Luke encarnó una ceja. ¡Una tragedia! Corrí el perdón. Es que como no hay aclaraciones al principio, yo me lío. Qué bonito es leer teatro. Y qué malo es leer esto. Corría el rumor de que se le tomó adrede. Un desengaño amoroso con un muchacho. Dijo despacio, casi mala gana. Se hizo un silencio. Luke sintió instintivamente la presencia de un sentimiento del que hablaba. Amy Hicks. Sí, ese es uno de los nombres que hoy mencionará a la señorita Pinkerton. También le había hablado de un muchacho, Tommy, no sé qué, del que evidentemente no tenía buen concepto. Y en esto, por lo visto, coincidía con Brigitte. Y si también estaba casi seguro de haber oído mencionar a Carter. Se levantó y dijo en tono risueño. Esta conversación me hace sentir un poco vampiro, como si solo pensara en los cementerios. Las ceremonias nunciales también son interesantes, pero es muy difícil hablar de ellos sin conocer a las personas. Me figuro que sí. Las maldiciones y los hechizos son otro punto. Las maldiciones y los hechizos son otro punto interesante. Puta vida. Prosiguió Luke, mientras intentaba demostrar entusiasmo. En estos lugares se encuentran con frecuencias. ¿Saben de algún chisme de otra clase? Lord Witness negó lentamente con la cabeza y Brigitte respondió: No acostumbramos a escuchar ciertas cosas. O no las queremos escuchar. Luke siguió con esa idea antes de que concluyera. No lo dudo, tendré que moverme en otro ambiente social más bajo para conseguir lo que deseo. Primero iré a la casa del párroco a ver lo que le puedo encontrarme ahí. Luego tal vez visite esa taberna, el Seven Stars. Se llama así, ¿no? ¿Y qué me dicen del muchacho antipático? ¿Tenía parientes? La señora Pierce tiene un estanco y papelería en High Street. Eso es un poco menos de suerte, dijo Luke. Bueno, ya me voy. Brigitte se apartó de la ventana con un movimiento rápido. Si no le molesta, iré con usted. Claro que no. Habló con toda sinceridad posible, pero se preguntó si ella había advertido su sorpresa. Le habría sido más fácil la entrevista con el pastor sin la presencia de de una inteligencia como la de Brigitte. Está bien. Tendré que representar mi papel como una... de un modo convincente. No, este era el protagonista. ¿Por qué no lo dices nunca? Está bien, tendré que representar mi papel de un modo convincente. Luke, ¿le importa esperar a que me cambie los zapatos? Oírle pronunciar su nombre de Pilat con tal naturalidad le produjo un sentimiento muy dulce, y sin embargo, como debía de haberlo llamado si no, puesto que había acordado hacerse pasar por primos. Era natural que no llamase al señor Fitzwalton. Y de pronto se preguntó inquieto, ¿qué pensará ella de todo esto? Era extraño que no hubiera preocupado, no se hubiese preparado hasta ese momento. La prima de Jimmy había sido una solución abstracta. No pensó en ella, se limitó a aceptar la opinión de su amigo cuando dijo lo de que Brigitte lo ayudaría. Se lo había imaginado. Si es que en algún momento lo había hecho, como una de esas secretarias rubias.
Vale, esa me ha matado. Esa me ha hecho gracia. Esa me ha hecho gracia. Una de esas secretarias rubias, lo suficientemente lista como para pescar a un hombre rico. En vez de eso, era voluntariosa, inteligente, poseída. Poseía un Vale, pensaba que se refería a que estaba poseída. Poseía un cerebro privilegiado e ignoraba lo que la muchacha pensaba de él. No es una persona fácil de engañar, se dijo. Ya estoy lista. Se había acercado con tal sigilo que él no se dio cuenta. Iba sin sombrero y con un cabello suelto. ¡Y rubio! Vale, no, esa es el que la he metido yo. Al salir de la casa, el viento soplaba en la esquina de aquella monstruosidad. Almen- almenada. Se lo alborotó alrededor del rostro. El pelo. Me necesita para que le enseñe el camino. Le dijo con otra sonrisa. Es usted muy amable. Perdón. ¿Qué? Ah, vale. Por algún motivo es el que no se conoce el lugar, cojonudo. Me necesitas para que le enseñe el camino. Dice el que, reitero, no sé si se conoce el lugar. Em, es usted muy amable, contestó ella pues, puntiosamente. ¿Eran imaginaciones suyas o le había visto sonreír con ironía? Miró la casa que dejaban a sus espaldas y comentó: qué detestable. ¿Es que nadie fue capaz de detenerlo? Para un inglés, su casa es su castillo. Perdón. Joder. Es que lo estoy confundiendo una tras otra. ¿Qué detestable es que nadie fue capaz de detenerlo? Para un inglés, su casa es un castillo. Ese es el caso de Gordon. Y está encantado con ella. Conscientemente de que su comentario era de mal gusto, pero sin poder entenderlo, dijo: Era la casa de sus antepasados, ¿verdad? ¿A usted también le encanta verla así? Ella lo miró divertida. No quisiera desilusionarlo, pero me fui de ella a los 2 años y medio. Así que la nostalgia del viejo hogar no se aplica aquí. Si quisiera, recuerdo cómo era. Ni siquiera recuerdo cómo era. Tiene usted razón. Perdone si me he puesto un poco melodramático. La muchacha se echó a reír. La verdad casi nunca es romántico. Habían un súbito tono de amargo, de amargo desprecio en su voz. Enrojecido, bajó el tono bronceado de su piel. ¿Tiene ahí alguna forma de bajar el tono de la piel? ¿Tiene superpoderes esta chiquilla? ¿Qué pasa? Y entonces comprendió que aquella amargura no iba dirigida a él, sino a sí misma. Luke guardó silencio, pero hubiera querido saber más cosas sobre Brigitte Conway. Tardaron 5 minutos en llegar a la iglesia. Pasaron a la casa del párroco, donde encontraron al pastor. Alfred Wake era un hombre encorvado y menudo, de ojos azules e inconscientes. E inocentes, perdón. La dislexia. Con un aire de profesor distraído pero cortés, parecía complacido, aunque algo sorprendido por la visita. El señor Finsman se hospeda con nosotros en Ash Manor, le dijo la joven, y desea consultarle sobre un libro que está escribiendo. No era periodista, era escritor, se me olvidaba. Pigdon. El señor Wake dirigió su mirada tranquila e inquisitiva hacia Luke, que empezó a explicarle. Estaba muy nervioso por la partida doble. En primer lugar, por aquel hombre, debía de saber mucho sobre el folclore, ritos y costumbres supersticiosas, que lo poco que él había aprendido tras la lectura de unos cuantos libros. Y en segundo lugar, porque Brigitte estaba al lado escuchando. Luke se sintió aliviado al saber que la especialidad del pastor eran las ruinas romanas. Batisterio romano del siglo primero. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Me quiero imaginar así al párroco. Y al oírle confesar que entendía muy poco de costumbres medievales y brujería, mencionó algunos hechos ocurridos en Wentwood y se ofreció a acompañarla hasta la colina. Aquí tenemos Batisterio romano del siglo primero.
donde se decía que se celebraban los aquelarres, pero se lamentó de no poder darle ninguna información especial. Solamente le puedo mostrar el baptisterio romano del siglo I. Luke, disimulando, disimuló su satisfacción. Procuró proceder disimuladamente y luego comenzó a preguntarle sobre las supersticiones relacionadas con la muerte. El señor Wayne negó con la cabeza. Me temo que soy la última persona que puede explicarle historias sobre este tema en particular. Mis feligreses procuran que no llegue a mis oídos nada poco ortodoxo. Claro, es lógico. Pero sin embargo, soy una maruja. Tengo la certeza de que aún existen muchas supersticiones. Estos pueblos están muy atrasados. Luke prosiguió sin parar mientes. ¿Qué? Esta vez no lo he leído mal, pone sin parar mientes, no sé lo que significará. Le he pedido a la señorita Conway una lista de sus últimas defunciones. Creo que de ese modo podré obtener algunos datos. Tal vez usted tenga bien dármela y así poder escoger a los más probables. Sí, sí, sí. Eso puede arreglarse. Giles, el sepulturero, le ayudará. Porque siento que esto va a ser un teléfono escacharrado. Es un buen hombre, aunque usted está muy sordo. Ahí me he inventado un usted. Aunque está muy sordo. Déjeme que piense. Ha habido bastantes fallecimientos, demasiados, ya lo creo. Tuvimos un invierno muy crudo y una primavera muy mala. Y muchos accidentes. Hemos tenido una racha de mala suerte. Algunas veces se atribuyen a la mala suerte a la presencia de una persona determinada. Sí, recuerde la historia de Jonas, pero yo no creo que hubiese ningún forastero ni nadie que atacase en ese sentido. Tampoco he oído ningún rumor sobre este respecto, pero repito, eso puede pasarme inadvertido. Déjeme ver, hace poco murió el doctor Humble y pobre Lavina Pinkerton, una bellísima persona, el doctor Hembley. La otra era mala. El doctor era hermoso, era sexy. Pero, joder, era esa otra señora. El señor Findman conoce a uno de sus amigos. El señor Findman conoce a unos amigos suyos. Intervino la jovencita. Es cierto, es algo muy triste. Su muerte será muy sentida. Tenía muchos amigos. Pero seguramente también enemigos. Solo repito lo que oí decir a mi amigo. El señor Wake suspiró. Era un hombre que decía lo que pensaba y sería justo afirmar que no tenía mucho tacto. Eso no es del agrado de todo el mundo, pero era muy querido entre las clases humildes. ¿Sabe? Yo creo que uno de los factores con los que hay que contar en esta vida es que cada muerte reporta un beneficio para alguien. Y no me refiero solamente a monetario. El pastor asintió pensativo. Sí, comparto su punto de vista. Leemos en las esquelas que sus parientes están desolados, pero me temo que eso pocas veces es cierto. En el caso del doctor Handel, es innegable que su colega, el doctor Thomas, mejorará de posición. Entiendo que se refiere a trabajo. ¿A qué se debe eso? Thomas, según creo, vale mucho. Por cierto, Handel siempre lo decía, pero aquí no le iban muy bien las cosas. Me imagino que Cambly le hacía sombra porque era un hombre. Es de una gran... tan sexy y tan bueno. Perdón, un hombre de una gran personalidad y pechonalidad. A su lado, su colega parecía un tanto desdibujado y no impresionaba a los pacientes. Pregunta, ¿los pacientes eran impresionados por el doctor? En plan, ¿iban al más guapo? ¿Iban al más habilidoso? ¿Qué les impresionaba? Eso le preocupaba y no le... y lo empeoraba todo más si cabe. Lo hacía más nervioso y reservado. A decir verdad, ya he notado una gran diferencia. Tienes más aplomo, más personalidad, más pechos. Creo que ha recobrado la confianza en sí mismo.
Muchas veces no se ponía de acuerdo. Thomas era partidario de de los tratamientos modernos y en cambio Hambley prefería los métodos antiguos. O sea, básicamente se ganó a la gente con... ¿cómo se llamaba? Eutanasia, no. Ese tema que se les ganó con eutanasia. Cienciología, no. Lo de las pastillas de sal y agua. Eh, Placebo, boño. O sea, es placebo, no sé el nombre, pero básicamente es lo de. Lo de que te dan agua, que es agua tibia, pero que te dicen que te curará todas las enfermedades. Ahora mismo no me sale el nombre, pero sé lo que es. Tuvieron más de una discusión por eso. ¿Por qué mierda le estás dando pastillas de azúcar a los clientes? Eh, y por otros asuntos más íntimos. ¿Por qué te estás ligando a mis clientes? Pero eso último solo son chismes y yo no debo hablar tanto. Creo que al señor Fitzman le gustaría escucharlo. Luke le dirigió una mirada inquieta. El pastor movió la cabeza sin saber qué partido tomar, y el film prosiguió sonriendo. Me temo que uno se acostumbra a inquietarse demasiado por los asuntos de sus vecinos. Rose Humble es una muchacha muy bonita. No es de extrañar que George Thomas Entiendo que son la familia de los que están visitando. perdiera la cabeza por ella. El punto de vista de Hambley era también muy comprensible. La muchacha es joven y en este pueblo apartado no hay muchos hombres. ¿Se oponía? Ya lo creo. Decía que eran muy jóvenes y naturalmente a la joven le disgusta que se lo digan. Entre los dos hombres existía una tiranez evidente, pero me atrevo a asegurar que el doctor Thomas le sintió mucho cuando se produjo la muerte inesperada de su colega. De septicemia me... De septicemia. De septicemia me comentó Lord Whitfield. Sí, un rasguño sin importancia que se infectó. Los médicos corren muchos riesgos de su profesión, señor Fitzwilliam. Sí, desde luego. Pero no nos hemos apartado de la cuestión. Soy un viejo chismoso. Al final tenía razón. Era una maruja. Hablamos de los ritos paganos y de las últimas muertes. Si también falleció el Lavina Pinkerton, Creo que esta era la vieja. una de nuestras feligreses más bondadosas y socialistas. Luego esa pobre muchacha, Amy Hicks. Puede que le interese, señor Fitman. ¿Sabe? Se sospechó que pudo haberse suicidado. Existen unos ritos supersticiosos especiales para esos casos. Una tía suya, también socialista, demasiado simpática y poco amante de su sobrina, aunque muy charlatana, vive aquí. Es un dato valioso. Luego Tommy Pierce había formado parte del coro. Eh, Poseía una voz angelical, pero él no lo era tanto, por desgracia. Tuvimos que prescindir del que... de él porque revolucionaba a otros niños. Era comunista en vez de socialista. ¿Por qué tienen tanta obsesión con el socialismo? O sea, pequeña pausa, por cosas. Pero, ¿por qué todos los feligreses son socialistas? ¿Eso es una iglesia socialista? En plan, ¿hacéis el Ave María y después empecéis a hablar de temas socialistas o qué? ¿Por qué todos son socialistas? ¿Es casualidad? ¿Por qué no lo aclaras tal siquiera? Ahora, continuemos. Pobre chico, me parece que en ninguna parte era bien recibido. Lo despidieron de la oficina de... Pero no era bien recibido. Lo despidieron de la oficina de correos, donde lo encontramos trabajando como mensajero. Estuvo en algún tiempo en la oficina del señor Abbott, pero también fue despedido.
creo que por curiosear unos documentos confidenciales. Luego trabajó en Ash Manor como aprendiz de jardinero. ¿No es cierto, señorita Conway? Y Lord Windle acababa despidiéndolo por su impertinencia. Lo sentí por su madre, que en ese... Uepa, que le he dado clic sin querer. Por su madre, una mujer honrada y trabajadora. La señora Wainfield le ofreció un empleo. Consistía en limpiar los cristales de las ventanas. Fue muy amable. Al principio Lord Finwell se opuso, pero al final cedió. Y es una lástima que lo hiciera. ¿Por qué? Porque así fue como se mató al chico. Estaba limpiando las ventanas del último piso de la biblioteca cuando se puso a bailar una danza estúpida en un alféizar o algo parecido. Perdió el equilibrio o le daría vértigo y se cayó. ¡Qué desgracia! No recobró el conocimiento y murió pocas horas después de que lo trasladaron al hospital. ¿Lo vieron caer? No. Entonces, ¿cómo sabéis que estáis bailando? Estaba en la parte del jardín. No era la parte delantera. Se creía que estuvo tirado en el suelo de una media hora hasta que lo encontraron. ¿Quién lo descubrió? La señora Pinkerton, la dama que murió en un accidente de circulación el otro día. ¡Pam, pam, pam! Pobre mujer, estaba trastornada. Vaya hallazgo. Le había obtenido un permiso para cortar algunas plantas y se encontró al muchacho tal como había caído. Debió suponerle una conmoción terrible. Ya lo creo, más de lo que se figuraba. Ver truncada la vida de una joven es muy desagradable. Quizás muchas de las faltas de Tommy debieran atribuirse a su impetuidad. Era un bravucón insolente. Era un bravucón insolente. Usted sabe que es cierto, señor Wake. Siempre atormentaba a los gatos y a los cachorros y pellizcaba a otros muchachos. Lo sé. Pero usted ya sabe, mi querida señorita Conway, que algunas veces la crueldad no es innata, sino el resultado de una falta de madurez intelectual. Por eso, si usted imagina a un hombre adulto con la mentalidad de un niño, ¡Hala! comprenderá que la malicia y la brutalidad son plenamente desconocidas para el loco. Hola por dos. Estoy convencido de que hoy es un día en un día desarrolló deficiente en su raíz de irracionalidad y crueldad del mundo. Deben dejarse a un lado a los infantilismos. Yo opino lo contrario. Mira tú por dónde. Negó con la cabeza y extendió las manos. Sí, tiene usted razón. Sé lo que quiere decir. Un hombre con mentalidad de un niño es la criatura más aterradora del mundo. ¡Temedme! ¡Temedme! Perdón, me he perdido. Luke le miró con curiosidad, convencido de que se refería a alguna persona en concreto, y aunque en algunos aspectos Lord Wintel era muy infantil, no creo que fuese él. Lord Wintel era un tanto ridículo, pero desde luego no era aterrador. Luke Finswell se preguntó muy interesantemente quién sería esa persona. Fin del capítulo 5. Digo, del capítulo 4. Ahora toca el capítulo 5, por eso me he liado. Y en efecto, yo daba miedo.